Todos conocen su Biblia, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Voy a hacerles una pregunta, a ver, para despertarlos un poquito. ¿Quién me puede decir cuál fue el último milagro de Jesús? Menos los hombres que han estado conmigo el día miércoles. ¿Cuál fue el último milagro de Jesús? Jorge. No. No vale googlearlo tampoco, ¿eh? ¿Cuál fue el último milagro que hizo Jesús? ¿Nada? Vamos a ir al libro de Lucas. Libro de Lucas 22 del 50 al 51. El último milagro que hizo Jesús fue cuando le volvió a poner la oreja al siervo del sacerdote llamado Malco. ¿Quién fue el que le cortó la oreja? ¿Ah? Pedro, ¿no es cierto? Entonces ahí dice, y uno de ellos, Pedro, hirió al siervo del sumo sacerdote, Malco, cortándole la oreja derecha. Y dice en el 51, déjenlos, ordenó Jesús. Entonces le tocó la oreja al hombre y lo sanó. Ese debería haber sido suficiente para que los que estaban queriendo arrestarlo se quedaran tranquilos. Fuiste verdaderamente es el Hijo de Dios, pero no pasó. Entonces ya saben, ¿cuál fue el último milagro de Jesús? Ya lo sabemos. Vamos entonces a orar para empezar nuestro estudio. Padre, te damos gracias por este tiempo. Pedimos la unción de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, Señor, para que nos haga entender, Señor, tus sagradas escrituras, Señor. Queremos aprender más de ti, cómo ser buenos padres, cómo no ser malos padres. Y queremos, Señor, que seas tú guiándonos en este estudio, Señor, especialmente a los padres y a aquellos que van a ser padres algún día. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hoy, como todos los años, el tercer domingo de junio, aquí en Perú y en aproximadamente 70 países, celebramos el Día del Padre. Y a propósito, es una de las celebraciones, desgraciadamente tengo que decirlo, menos celebrada. Alguien me dijo ayer, no Juan, pero si miras en Cajabamba, todos los bares están llenos de gente, están llenos de padres que están celebrando. Sí, generalmente el padre se celebra él mismo su día, pero son muy pocos a nivel mundial donde los hijos celebran este día junto a sus padres. Yo he tenido la bendición del día de hoy de ser despertado con un desayuno, panqueques, que son los que más me gustan, ¿no? Huevitos revueltos, cafecito, y bueno, ha sido una buena celebración. Pero, ¿por qué el Día del Padre? Y no estoy generalizando, pero ¿por qué el Día del Padre es quizás una de esas celebraciones que menos lo celebran los que deben celebrárselo? ¿Por qué? Quizás porque el padre es el más ausente en el hogar, o quizás porque hay padres que no han dejado un buen legado o un buen ejemplo a sus hijos, o simplemente porque no han sabido ser buenos padres. No han ido a la universidad para aprender a ser cómo ser buenos padres. No existe. Muchas veces copiamos o imitamos lo que hemos visto, lo que hemos oído. Sin embargo, quiero decirles que hay 4 tipos de padres según la Biblia. Y aunque no hay una clasificación explícita
que divide a los padres en 4 tipos, al estudiar las Escrituras, podemos darnos cuenta que hay diferentes tipos de figuras paternas y quizás tú te puedes identificar con uno de ellos el día de hoy. Por ejemplo, tenemos el padre amoroso, ¿no? Este es el tipo de padre que Dios aspira a ser para todos nosotros. Un ejemplo sería la parábola del hijo pródigo. Este padre siempre ama y perdona, esperando pacientemente que su hijo vuelva a casa. Y cuando vuelve, el padre lo recibe con amor y hace inclusive una fiesta para él. Lo vemos en Lucas 15 del 20 al 24 que dice: así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Y el joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ha sido hallado. Así que empezaron a hacer fiesta. Ese es el padre amoroso, es el padre perdonador, es el padre de segundas, de terceras oportunidades, es el padre que espera que su hijo regrese de los malos caminos. Después tenemos el padre disciplinador. Este tipo de padre está dispuesto a disciplinar a sus hijos por amor, para corregirlos y guiarlos en la forma correcta. Un buen ejemplo sería el padre que corrige a su hijo en Proverbios 3:11 al 12, que dice: hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. El padre que realmente ama a su hijo, disciplina. El padre que realmente ama a su hijo, lo corrige, le enseña. Yo recuerdo que por muchos años vivía resentido de mi padre, porque mi padre nunca quería ir a tomar conmigo. Yo veía a mis amigos que se iban a chupar con sus padres, y yo decía: aquí, mira qué buenos padres. Y sin embargo mi papá no quiere ir a tomar conmigo. Qué mal padre. Pero qué equivocado estaba. Puedo decir que el 80% de estos amigos o están muertos o son alcohólicos. Entonces, tenemos una visión distorsionada de lo que es un buen padre. Después tenemos el padre ausente. Este se refiere a los padres que física o emocionalmente no están presentes en la vida de sus hijos. Pueden incluso estar ahí, pero no están ahí. No están para ellos. Están ocupados en sus propias cosas y no quieren ni siquiera ser molestados. Cuando el hijo se acerca: papá, oye, ahorita no me moleste, estoy ocupado. O estoy viendo un partido de fútbol. O ¿sabes qué? Estoy trabajando, déjame tranquilo. Estamos, pero no estamos para ellos. Y Proverbios 27:8 nos dice: como ave que se aleja del nido, es el hombre que se aleja del hogar. Después tenemos, desgraciadamente, el padre malo. Y desafortunadamente también hay ejemplos de este tipo de paternidad en la Biblia. Personajes que no han sido buenos padres, por no decir malos padres. Y nos ofrece varios ejemplos, incluso errores que hasta los padres bíblicos cometieron. Y en nuestro recorrido por las Sagradas Escrituras encontramos diversos ejemplos de padres que no cumplieron con la responsabilidad que Dios los encomendó. Estas figuras, si bien es cierto, provienen de una época muy distinta a la nuestra, aún así pueden brindarnos lecciones valiosas que podemos aplicar en nuestro tiempo actual. Uno de los casos más reconocidos, por ejemplo, es el de Elí. ¿Saben quién fue Elí? ¿Se acuerdan de quién fue Elí? Fue sacerdote y juez de Israel. En el libro de Primera de Samuel lo vemos, y lo voy a reducir,
tenía dos hijos. Elí tenía a Ofni y Finés, actuaban de forma corrupta, pero él nunca los corrigió con firmeza. Y dice el texto que los hijos de Elí eran perversos, que no tomaban en cuenta al Señor. Las costumbres de estos sacerdotes era la siguiente: cuando alguien ofrecía un sacrificio, el asistente sacerdote se presentaba con un tenedor de 3 dientes, o sea, ellos, en la mano, y mientras se cocía la carne, ellos metían el tenedor en la carne y comían algo que estaba prohibido. Y sacaban lo mejor de la carne para ellos. Y dice el 17, así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que les pertenecían. Elí, este sacerdote, al no corregir a sus hijos, fracasó como padre. Fracaso que sería recordado en 1 Samuel 3:13, cuando Dios le dice: ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios, sin embargo, nunca los refrenó. Él sabía que sus hijos estaban haciendo mal, pero nunca los corrigió. Nunca les dijo, sabía, pero no se los dijo. No los confrontó, no los frenó de hacer algo que estaba mal y que ellos sabían que estaba mal, sin embargo, los dejó. Otro ejemplo, el rey David, que a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo conflictos familiares graves. Primero tomó a una mujer que estaba casada, Betsabé, la cual salió embarazada y al querer cubrir su pecado, terminó matando al esposo, Urías el Eteo. ¿Qué tal ejemplo para sus hijos, no? Luego se quedó callado, no confrontó a su hijo Amnón con su pecado al violar a su hermana Tamar, y lo vemos en 2 Samuel 13:14. Pero Amnón no hizo caso, sino que aprovechándose de su fuerza, se acostó con ella y la violó. ¿Qué nos enseña esto, iglesia? Esto nos enseña que el silencio ante el mal no soluciona el problema. Por el contrario, lo empeora, haciendo creer a la persona que lo que hizo está bien. Si mi papá no me dijo nada, entonces lo que hice está bien. Y muchos padres somos así. Vemos el pecado de nuestros hijos, sabemos que están haciendo mal, sabemos que van por mal camino, pero nos quedamos callados. No lo confrontamos, no queremos tener problemas. ¿Sabes qué? Yo no quiero tener problemas, estoy cansado, vengo cansado de trabajar, no me quiero estresar. Y por no quererse estresar, dejamos que los hijos continúen pecando, creyendo que lo que están haciendo está bien. Si no corregimos a nuestros hijos ahora que están con nosotros, mañana más tarde va a pasar lo que pasó con Amnón. Vino Absalón y lo mató. Y después Absalón, lo vemos en 2 Samuel 15:6, tampoco fue corregido. Entonces dice, esto hacía Absalón con todos los israelitas que iban a ver al rey para que le resolviera algún asunto, y así ganándose el cariño del pueblo. Absalón robaba el corazón del pueblo, el corazón de la gente de Israel, indicando sus intenciones de querer robarle el trono a su padre. Y David, en lugar de enfrentar a Absalón una vez más, optó por huir, poniendo en peligro el reino y a su propia familia. Un tercer caso es el de Lot, el sobrino de Abraham, quien ofrece a sus propias hijas para proteger a los ángeles que habían venido a advertirles sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra. Lo podemos ver en Génesis 19:8. Tengo 2 hijas, se dice a los ciudadanos de Sodoma y Gomorra, que querían acostarse con los ángeles. Dije, tengo 2 hijas que todavía son vírgenes, voy a traérselas para que hagan con ellas lo que les plazca. Pero a estos hombres no les hagan nada, pues han venido a hospedarse bajo mi techo. Lot dice esto. Este acto monstruoso de Lot muestra un abandono total de su deber protector como padre. Y ese es uno de nuestros deberes como padres, iglesia: proteger a nuestros hijos. Iglesia, a través de estos relatos, la Biblia nos advierte de las consecuencias de una mala paternidad.
Y nos invita a considerar el papel crucial que jugamos nosotros como padres en guiar y proteger a nuestros hijos, y nos exhorta a hacerlo con amor, justicia y sabiduría. Y esa sabiduría solamente viene de la palabra de Dios. Así que estos versículos bíblicos son un llamado para todos los padres a poner a Dios al centro de nuestras familias y a poner todo lo necesario para asegurar el bienestar físico, emocional y espiritual de nuestros hijos. Es importante recordar también que la Biblia presenta estos relatos para enseñarnos cuál debería ser nuestro comportamiento como padres según principios cristianos, no religiosos, cristianos, basados en la palabra de Dios, y qué consecuencias pueden traer nuestros malos actos. Ok, Juan, entonces ya entendí. Pero, ¿qué tengo que hacer para ser ese buen padre que Dios quiere que sea? Vamos a leer el libro de Segunda de Reyes 15, del 32 al 34, que dice: en el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años, era jovencito, y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Y miren lo que dice el versículo 34. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Él imitó a su padre. Y nosotros como hijos muchas veces hacemos lo mismo. Imitamos a nuestros padres. Imitamos lo que vemos, no lo que nos dicen que hagamos. Mi padre siempre me decía: haz lo que te digo, no lo que veas. Y él fumaba como chimenea. Y obviamente yo hice lo que vi y fumé también. Entonces, no es lo que nos dicen que hagamos, sino lo que vemos que hacemos, que hacen. Pongan atención, iglesia, al versículo 34, que dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Esto nos enseña, iglesia, que si queremos tener buenos hijos, y esto va para los que todavía no tienen hijos también, dependerá en gran medida de lo que ellos ven en nosotros, sus padres. Que hacemos lo recto ante los ojos de Jehová. O sea, dependerá del ejemplo que les damos de cómo nosotros realmente somos en la casa. Dice que si tú quieres saber realmente cómo es una persona, un cristiano, anda a su casa y pregúntale a sus hijos: oye, ¿cómo es tu papá en casa? Y ellos te van a decir realmente si ese padre se comporta como un cristiano o no. Entonces, podemos decir que como nosotros actuamos y reaccionamos, afectará lo que ellos llegarán a hacer en la vida, y esa es una gran responsabilidad, iglesia. Según el diccionario, hay dos definiciones de la palabra padre: varón o macho que ha engendrado, de esos hay muchos, y cabeza de una descendencia, familia o pueblo. Y la pregunta quizás sea el día de hoy: ¿con cuál definición te identificas? Porque en nuestro país hay padres que simplemente tienen este título porque se portaron como machos que engendraron hijos, pero luego de engendrarlos no cumplieron su labor de padres con sus hijos. Pero hoy día vamos a comprender por medio de la palabra de Dios cómo podemos convertirnos en la segunda definición de padres: ser cabeza de una descendencia o familia. Y eso es lo que debemos anhelar ser, iglesia, y eso es lo que Dios quiere que seamos. Igual jóvenes, alguna vez van a ser padres, y las chicas jóvenes también alguna vez van a ser esposas de padres. Y quizás esto las puede ayudar a cómo escoger
realmente quién va a ser el padre de sus hijos. Y vamos a ver 10 consejos útiles, y probablemente hay más, pero yo he escogido 10 consejos útiles, y el primero es: ama a tu esposa. Las esposas sacan pecho. Ama a tu esposa. ¿Saben por qué? Tus hijos te van a ver cómo tratas a su madre. Ellos miran y están aprendiendo y formando su concepto del matrimonio a través de tu ejemplo. Tú estás creando un patrón, un modelo de matrimonio para tus hijos. Si te ven que no respetas a tu esposa, tus hijos van a llevar ese ejemplo a su matrimonio. Si tú verbalmente, mental o físicamente abusas de tu esposa, tu hijo, hay una alta probabilidad de que tu hijo va a hacer lo mismo en su matrimonio. Y tu hija esperará lo mismo en su matrimonio. Lo vemos a diario. Cuando le preguntamos a alguien: ¿por qué has hecho eso? Pues porque mi papá lo hacía. ¿Y por qué tu papá lo hacía? Bueno, porque mi abuelo lo hacía. Y sigue de generación en generación. Si tú tratas a su madre como si ella no valiera mucho, si estás degradando el hogar, la familia y el matrimonio, tus hijos llevarán lo mismo a sus futuros hogares, familias y matrimonios. Y lo estamos viendo. Pero si ellos claramente te ven mostrarle amor y respeto a su madre, tu hijo aprenderá a ser un buen esposo y padre. Si tú honras a tu esposa, tu hija nunca escogerá ni estará satisfecha con un hombre que la deshonre. Si tú acaricias a su madre como una parte valiosa, no solo en su vida, pero también para la vida de tus hijos, ellos llevarán ese modelo con ellos para el resto de sus vidas. Yo he visto a mi padre amar a mi madre. Yo he visto a mi padre perseverar en el matrimonio a través de las muchas tribulaciones y problemas que han habido en el hogar. Pero yo los he visto perseverar. He visto a mi padre perseverar, amar, respetar, cuidar, proteger a mi madre y protegernos a nosotros. No ha sido perfecto, pero ese ejemplo he tenido. Y Efesios 5:28 nos dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres. A sus mismos cuerpos. Tú no te das con piedras en la cabeza, ¿no? Tú no te das de chicotazos tú mismo, ni te tiras puñetes o te clavas puñales en tu cuerpo. Tú cuidas tu cuerpo. Y por eso la palabra dice: maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos, ¿no? Tú tratas de estar siempre lo mejor para tu cuerpo, quieres lo mejor para tu cuerpo, cuidas tu cuerpo. Y de la misma manera debes cuidar a tu esposa. Entonces, ¿cómo ser un buen padre? Ama a tu esposa. Da ese ejemplo a tus hijos de amar a tu esposa. Segundo, no esperes niños perfectos. Aunque muchos de ustedes pueden decir: mi hijo es perfecto. Está bien que lo mires con esos ojos, pero no esperes niños perfectos, no los hay. Al igual que no hay padres perfectos, tampoco hay hijos perfectos. Padres, no esperen que sus hijos sean perfectos, no esperen que sus hijos cumplan con todas sus expectativas, con todas sus metas, para ser lo que usted o lo que ustedes quisieran que ellos fueran. Yo quiero que mi hijo sea médico, yo quiero que mi hijo sea ingeniero, y de repente él quiere ser pintor, de repente él quiere ser otra cosa.
Demasiados padres tratan de vivir sus propias vidas a través de sus hijos. Ellos quieren que sus hijos sean las estrellas del fútbol que ellos mismos nunca pudieron ser. Ellos quieren que sus hijos o hijas se casen y logren el éxito y el triunfo que ellos nunca alcanzaron. Cada niño es diferente. No son un clon tuyo. Gracias a Dios. Es natural que un niño cometa errores, que derrame la leche, que accidentalmente rompa cosas. Algunas veces no salen tan bien en los exámenes escolares, se enojan, etcétera, etcétera. No son perfectos. Ellos son como tú cuando eras un niño, o ya te olvidaste. Así que, hoy han pasado varios años, pero acepta a tus hijos por los que ellos son. No importa si son torpes o atléticos, despistados o inteligentes, tímidos o habladores, ridículos o sofisticados. Ellos son los hijos que Dios te ha prestado. ¿Cómo? ¿No son mis hijos? No. Dios te los ha prestado. Dios te los ha dado para que los guíes en los caminos de Dios. Así que en lugar de criticar constantemente sus imperfecciones, reconoce quiénes son y ámalos. No son perfectos, es más, ellos nunca serán perfectos. Así que no esperes que lo sean ni los compares con otros. Mira cómo ese niño de allá, mira cómo juega la pelota. ¿Por qué tú no juegas así? O mira por qué él sí saca. Ah, si tú no sacas más que sed. No los compares con otros. Dios los ha hecho únicos. El libro de Colosenses 3:21 nos dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No los desalientes. Anímalos, exhórtalos, que desarrollen sus propios dones, sus propios talentos, para que sean exitosos en la vida, en lo que Dios los ha creado ser. Entonces, ¿cómo ser un buen padre? No esperando hijos perfectos. Tercero, disfruta de tus hijos. El Salmo 127:3 nos dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima del fruto de tu vientre. Los niños se nos han dado para que los disfrutemos, no para que sean una carga, no para evitarlos, no para ignorarlos, sino para disfrutarlos. Y para poder disfrutarlos, tenemos que estar con ellos, tenemos que pasar tiempo con ellos, divertirnos con ellos, compartir su vida con ellos. Nada de que la calidad del tiempo es más importante que la cantidad del tiempo. Mentira. La cantidad de tiempo que pasas con ellos les dice lo importante que son para ti. Y no tiene que ser algo de último momento, o un inconveniente, o una interrupción en tu apretada agenda. No, no les des solamente las obras. Disfruta siendo un padre y asegúrate de que ellos disfrutan también de tenerte como su padre. Pasa algún tiempo con el suelo con ellos, dándoles paseos en bicicleta, llevándolos a lugares de diversión, yendo a sus eventos. Si tienen un partido de fútbol, anda a verlos. Si tienen un partido de voleibol, anda a verlos. Disfruta con ellos, haciendo cosas divertidas, reír, jugar, darles algunos recuerdos de que papá era una persona divertida con la que valía la pena estar. Entonces, ¿cómo ser un buen padre? Disfruta de tus hijos. Y yo te pregunto, no me respondas, pero yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que disfrutaste a tu hijo o a tu hija? ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste a tu hijo o a tu hija? Cuarto, no me respondan, pero respóndanse ustedes mismos. Escucha a tus hijos. No, yo sí los escucho. Dales toda tu atención, no con un ojo en el televisor o en el celular. Sí, te estoy escuchando. Sí, Pepe. ¡Gol! ¿No? Cuando tienen un problema, cuando están preocupados,
Cuando están tristes, cuando están solos, no necesitan dibujos animados o un juego de video. Ellos necesitan a su mejor amigo. Papá, te necesitan. Involúcrate con tus hijos al punto de saber lo que está pasando en su vida cotidiana. Escúchalos. Incluso cuando no están diciendo nada, ellos siempre están diciendo algo. Sé el tipo de padre al que puedan venir y decirle cualquier cosa que esté en sus mentes sin ser criticados por ello. Si tú los escuchas hoy, que ellos son pequeños y sus problemas también, entonces luego vendrán a ti cuando sean grandes y sus problemas también sean grandes. Y el libro de Proverbios 1:5 nos dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Entonces, ¿cómo ser un buen padre? Escuchando a tus hijos. Y te pregunto también, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste a tu hijo o a tu hija? ¿Prestaste atención a lo que te están diciendo? Porque puedes decir, no, yo sí la escucho todos los días gritar por ahí, papá, mamá. Pero ¿cuándo te has tomado el tiempo de sentarte y escuchar a tus hijos? En mi casa teníamos una costumbre con mi hijo y con mi hija, que era, yo por ejemplo salía en citas con Eileen y nos íbamos los dos solos a un restaurante, a un café, y me tomaba el tiempo de escucharla. Y ahí me contaba todo. Y yo podía escucharla y también podía aconsejarle. Igual lo hacía con mi hijo. Y mi esposa también lo hacía con mi hijo y con mi hija. Y nos tomábamos ese tiempo de salir solos con ellos para escucharles, tomarnos ese tiempo que a veces en la vida diaria no se puede, pero nos dábamos una cita especial. Decía, este sábado tú y yo tenemos una cita. Y lo poníamos en el calendario. ¿Dónde quieres ir a comer? Escoge el lugar. Vamos para allá. Igual con mi hijo. Y en ese tiempo solamente éramos dos amigos conversando de lo que quisieran, el tema que quisieran. Hablaban de chicas, chicos, hablemos. ¿Y sabes qué? Eso es muy bueno para nuestros hijos, porque les da la oportunidad de expresarse libremente, sin tener que ser criticados. ¿Pero por qué? No deberías estar haciendo eso. No, simplemente escucharlos y aconsejarlos. Quinto, ya terminamos, falta poco. Provee para tus hijos. El libro de Primera de Timoteo 5:8 nos dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Provee para tus hijos. Incluso los perdidos proveen para sus familias. Pero tú no puedes ser un padre y no proveer a tus hijos. Con esto no quiero decir que tienes que darles todo lo que ellos quieran. Esa es la peor cosa que puedes hacer. Estamos viviendo en una generación de niños cuyos padres le han robado a sus hijos la bendición de querer, trabajando y esperando por cosas materiales. Hemos echado a perder a nuestros hijos dándoles la satisfacción inmediata. Y ellos van a continuar esa tradición endeudándose por todo lo que ellos quieran y acumulando enormes deudas. Demasiados padres piensan que pueden comprar a sus hijos con cosas y así no sentirse culpables por no ser los padres que deberían ser, creyendo que pueden comprar su salida de la paternidad bíblica. Yo crecí en un hogar donde mi padre era una persona muy acomodada. No lo digo por vanidad, pero es la verdad. Y pues teníamos todo lo necesario. Pero él siempre nos enseñó que si queríamos algo, teníamos que trabajar por ello. Papá, ¿qué quiero esto? Ok, lávame los carros una semana. Papá, quiero esto. Ok, tiendan sus camas, sáquense buenas notas, pórtense bien, cumplan con todos los deberes en la casa. Y él nos enseñó que las cosas tenemos que ganárnoslas, no simplemente que nos las traigan en bandeja de plata. Eso no hace bien a un niño.
¿Proveyó mi padre para mí? Por supuesto que lo hizo. Él me dio todo lo que necesitaba y me enseñó la bendición de trabajar para conseguir las cosas materiales que quería. Así que proveer para tus hijos dándoles demasiado es tan malo como no proveer para ellos dándoles muy poco. Dales lo necesario, dales lo que ellos necesitan y enséñales a trabajar por las demás cosas que ellos quieren. Entonces, ¿cómo ser un buen padre? Provee para tus hijos. Sexto, enseña a tus hijos. Muchos de los hijos de los jóvenes están pronto a ir a la universidad y probablemente se van a ir a otra ciudad. Probablemente van a alquilar un cuarto, un apartamento, una pensión, yo no sé. Y probablemente les vas a dar un dinero para que con eso se mantengan durante el tiempo que están ahí, ya sea semanal o mensual. ¿Has enseñado a tus hijos a administrar el dinero? ¿Has enseñado a tus hijos qué comprar y qué no comprar? ¿Has enseñado a tus hijos cuáles son las prioridades que deben tener en cuanto al dinero? Va a llegar las 2 primeras semanas del mes y te van a llamar: papá, mamá, ya no tengo dinero. Pero, ¿qué pasó? Te di exactamente lo que necesitabas. Sí, pero que me compré una pelota de fútbol o me compré un celular nuevo. Pero para eso no te di la plata. Pero, ¿de qué te quejas si no le enseñaste a administrar el dinero? Enseña a tus hijos. El libro de Efesios 6:4 nos dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Enséñale a usar los recursos bien. Enséñales y entrena a tus hijos a respetar la autoridad en el hogar. O ellos no van a respetar la autoridad en la escuela, o en el trabajo, o en el mundo. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que hay límites, reglas y regulaciones que seguir, que hay una línea que no deben cruzar. Luz roja, para. No hay nadie, mejor me sigo de largo. No, aunque no haya nadie, para. No le levante la voz al profesor, respeta, enseñe. Eso se mama en la casa, eso no se mama en la escuela ni en la iglesia. No, pero si ellos van a la iglesia, aquí están 1 hora, 2 horas y el resto están en casa. Enseña a tus hijos. Tus hijos van a probarte. Ellos van a ver cómo pueden salirse con la suya. Van a ver si tú estás seguro de lo que has dicho. Si tú vas a tomar una postura o si tan solo eran amenazas en vano. Mira, si tú no llegas a las 10 de la noche a la casa, estás castigado 1 semana. No hay propina, no hay televisión, no sales a la calle. Al día siguiente, no pasó nada. Entonces, no te creen. Si no cumples, no te van a creer. Y cada vez que tú te retractes por una decisión dudosa, tú tendrás que trazar la línea más y más lejos de la norma de Dios. Si tú no tienes cuidado, después de un tiempo, ellos se van a convertir en la autoridad y tú tendrás que someterte a ellos. Y lo he visto desde chiquitos, que hacen un berrinche porque quieren un juguete. Y la mamá les dice: no tengo plata, no. Y he visto hasta que la han pateado a la mamá. Y la mamá no ha hecho nada. No lo ha corregido. Ha terminado comprándole el juguete. Y después el niño se voltea y se ríe. Me salí con mi gusto. Porque así es. No sé si Sandra les habrá contado una vez, estábamos en una juguetería en Estados Unidos, Toys R Us se llama, y estábamos con una amiga, y mi hijo hizo berrinche, quería un carro y quería el carrito que dice, y no sabíamos cómo corregirlo. Y tanto fue el berrinche, que mi esposa fue y le compró el carro. Pero en el trayecto de ir a comprar el carro, mi hijo le dice a mi amiga: te aseguro que me va a comprar el carro. Vas a ver que me va a comprar el carro. Y efectivamente fue y le compró el carro. Y después mi amiga le contó a mi esposa: oye, el Raymond es un vivo, mira, ha hecho todo ese berrinche. Todo ha sido solamente para salirse con la suya. Porque así son los niños. Así que enseña a tus hijos a respetar la autoridad.
gana su respeto. Sé consistente. Si lo amenazas con algo, cúmplelo. Aunque te duela, cúmplelo. Si mañana tenía una fiesta muy importante y tenía que ir, pero tú le dijiste, estás castigado, no vas a ir a esa fiesta, cúmplelo, aunque te duela. Porque muchas veces los castigos que les imponemos a nuestros hijos nos duelen más a nosotros que a ellos. Pero cúmplelo. Sé consistente, disciplínalos con amor, o ellos nunca respetarán la autoridad de Dios en sus vidas. Entonces, ¿cómo ser un buen padre? Enseña a tus hijos. Séptimo, ora por ti mismo. ¿Sabes qué? Como padres necesitamos orar por nosotros mismos bastante. El libro de Primera de Crónicas nos dice: buscad a Jehová y su poder, busca su rostro continuamente. Tú no tienes todas las respuestas a sus preguntas. Tú no puedes resolver todos sus problemas. Tú no tienes la sabiduría, el amor y la paciencia para ser el padre que deberías ser. Sin la ayuda de Dios, tú nunca podrás ser el padre que Dios quiere que seas. Tú necesitas ayuda. No puedes hacerlo por ti mismo. Necesitas estar orando y pidiéndole: Señor, dame sabiduría, dame inteligencia para criar a este muchacho que ya me tiene hasta acá, que es un rebelde, que hace lo que quiere, que es mándalas callando, lo que fuere. Ellos quieren que uno no se da cuenta. Dame paciencia, dame perseverancia. No le pidas paciencia, pídele perseverancia para ser consistente y no desanimarte. Continúa. Nosotros fuimos consistentes con mi hijo, con mi hija, y ahora podemos ver los frutos. Yo sé que muchos de ustedes también, pero eso es porque es perseverancia, consistencia. Cumplimos lo que prometemos. Y yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que oraste por ti mismo? Ora por ti mismo, pero también ora por tus hijos. El Salmo 55:17 nos dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Tú no puedes estar con tus hijos todo el tiempo. Tú no te pegas con chicle al lado de tus hijos y vas a donde ellos van. Pero ¿saben qué? Dios sí puede, porque Él es omnipresente. Tú no los puedes proteger a donde quiera que ellos vayan, pero Dios sí puede. Tú les puedes enseñar el bien y el mal, pero tú no puedes estar ahí cuando están a prueba. Pero Dios sí puede. Por eso es importante que oremos por nuestros hijos. Ora por tus hijos, entrégaselos a Dios para que Él haga con ellos lo que tú no puedes hacer. Como padres no somos perfectos y cometemos errores. Si tuviéramos que hacerlo de nuevo, quizás haríamos las cosas de manera diferente. Tal vez lo hemos hecho lo mejor que pudimos. Hicimos lo que creíamos que era correcto. Criamos a nuestros hijos lo mejor que supimos. Ahora, lo único que nos queda es orar por ellos. Porque vuestro Padre Celestial los ama tanto como a ti. Y Él tiene más experiencia que tú. Ora para que Dios Padre proteja a tus hijos de todo mal. Cuando mi hijo salía a la calle, mi esposa y yo nos poníamos de rodillas a orar, porque no sabíamos a dónde iba, con quién iba. Decía a dónde iba y con quién iba, pero yo no le creía. Sandra y yo de rodillas nos poníamos a orar. Y él regresaba más temprano. No sé qué pasó. Mis amigos se desanimaron y se fueron, y la fiesta se terminó más temprano. Y total que yo tuve que venirme porque como no tenía carro, si es que no me venía ahora el que me iba a llevar, ya no podía llevarme, o me tenían que ustedes venir a recoger, y la cuestión es que no le salían los planes como él pensaba. ¿Por qué? Porque Dios estaba cuidando y protegiéndolo, y Dios escucha las oraciones de los padres. Estemos orando por nuestros hijos, muy importante. Entonces, ¿cómo ser un buen padre? Ora por tus hijos. Noveno, sé un modelo positivo, ya lo hablamos. El libro de Proverbios 22:6 nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo,
no se apartará de él. Tú eres un modelo a seguir para tus hijos, papá. Te guste o no, bueno o malo lo harán. En un grado u otro modelan sus vidas sobre ti. Tú has heredado algunas de las características de tu padre. Tus hijos están heredando algunas de las tuyas. Ya sea que lo sepas o no, lo pienses o no, tú estás influyendo en la vida de tus hijos y los hijos de tus hijos. Cuando las personas miran a mi hijo, dicen, igualito a Juan. Hasta camina como Juan, pobrecito. Hace lo mismo que hace Juan. Hasta los chistes. Es un modelo mío. Porque él me vio y me imitó. Imitó lo bueno y no tan bueno. Así que seamos modelos positivos para nuestros hijos. ¿Cómo ser un buen padre? Ser un modelo positivo para tu hijo. Y último, ya, para que se vayan a almorzar. El libro de Proverbios 23, 24 dice, mucho se alegrará el padre del justo y el que engendra sabio se gozará con él. ¿No es un gozo ver a nuestros hijos ahora que han sido preparados y que están poniendo en práctica todo lo que se les enseñó? Tú estás preparando a tus hijos para que algún día se vayan de casa. Ellos van a tomar lo que han aprendido de ti y empezarán a aplicarlo en su mundo real. Tú solo tienes aproximadamente entre 16 a 18 años para prepararlos. Nada más. 16 a 18 años. Para prepararlos para una vida lejos de ti. Es solo una parte del cuadro. Si tú no has pasado tiempo preparándolos para la eternidad, entonces tú has fallado como padre. Dios no te dio sus hijos solo para prepararlos como un médico, como un maestro, como un carpintero. Dios dio hijos a los padres cristianos a fin de prepararlos para la eternidad. Esa eternidad que tomarán algún día. Pero tú puedes elegir mostrarles el camino al cielo o puedes optar por ignorar su destino espiritual. La decisión es tuya. Es cierto que ellos tienen que decidir por sí mismos el camino que tomarán. Pero tú puedes tener una gran influencia de parte de Dios para su elección. Dicen los estudiosos que hijos que han sido criados en los caminos del Señor por padres nada más, el 85% continúa en los caminos del Señor. Hijos que han sido criados solamente por madres, y disculpen madres, un 45% siguen los caminos del Señor. Pero hijos que han sido criados en los caminos del Señor por padre y madre, el porcentaje es un 95%. ¿Se dan cuenta qué importante es el padre en la vida de los hijos? Y es el que más ausente está. Y por eso es que pasa todo lo que pasa en el mundo, en el Congreso y en la política y en todas las cosas, toda la deshonestidad y toda la corrupción que existe, es porque el padre no estuvo presente o no dio un buen ejemplo. Y ese mal ejemplo que dio es el que van a seguir los hijos. Si el padre roba, los hijos van a robar. Si el padre recibe coimas, los hijos van a coimear. Si el padre se emborracha, es muy probable que los hijos se van a emborrachar. Si el padre usa cocaína y ellos lo ven, es muy probable que ellos también lo van a usar. Si el padre le pega a la madre, es muy probable que ellos también van a pegar a la madre. El mal ejemplo a seguir, igual que el buen ejemplo a seguir, solo depende de nosotros. Y como cristianos debemos guiar a nuestros hijos por ese camino que Dios nos enseña. ¿Cómo ser un buen padre? Prepara a tus hijos. Termino diciendo esto, no es fácil ser un buen padre, ¿verdad? Es difícil, pero no es imposible tampoco.
se necesita trabajar duro, mucha oración y tomar decisiones difíciles. Tú no puedes hacerlo solo. Dios no espera que lo hagas. Dios no quiere que lo hagas. Así que no lo dejes a Él fuera de tu aventura en la paternidad. Amén. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Gracias porque es el día del Padre, Señor. Y tú eres nuestro Padre celestial. Y de repente no hemos tenido un Padre como modelo, pero te tenemos a ti, Señor, nuestro Padre celestial, que nos has dejado todo un manual de cómo ser buenos padres, Señor. No perfectos, pero cómo ser buenos padres, cómo criar a nuestros hijos en el temor a ti, Señor. Yo oro para que nosotros, padres cristianos, podamos modelar en nuestros hijos el cómo ser buenos padres. Y que mañana más tarde también nuestras hijas puedan escoger buenos esposos que van a ser buenos padres, guiados por ti, Señor. Oro agradecido por este tiempo, Señor. Gracias por la oportunidad que me has dado de ser padre, Señor. Pedimos la unción de tu Espíritu Santo, Señor. Sin la unción